Hoy vamos a ver los versículos del 5 al 8, que dice así, 2 Corintios 7, 5 al 8. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Vamos a dejar nuestro estudio hasta acá. En el contexto de que todos somos ministros del Señor, ¿verdad? Cada cristiano, ¿verdad? Cada persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo Jesús, Dios, el Señor Jesús, lo llama a ser un ministro, lo llama a ser un siervo del Señor. Y sabiendo que entonces no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Porque las personas que vamos a ser influenciadas somos nosotros y no ellos. Y también en el contexto de que debemos ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, Pablo quiere arreglar cualquier cosa que haya entre estos hermanos en Corinto y su equipo misionero. Pablo siempre quería ser de buena influencia para las personas y él siempre caía bien, ¿verdad? Pero caer bien no necesariamente es ser hipócrita, ¿verdad? Por supuesto, Pablo siempre les habló con la verdad. A lo largo de la historia vemos cómo Pablo manda a Corinto unas 4 cartas. De esas 4 cartas, 2 aparecen en la Biblia. Pero Pablo ahora más adelante vemos un detalle de eso, pero Pablo les había mandado una carta, ¿verdad? Regañándolos y duramente. Y entonces, esto nos dice que también que para ser ministros del Señor debemos ser amables, no necesariamente nunca decir la verdad, ¿verdad? Pero también debemos de procurar caer bien, como Pablo le decía ahí también en Timoteo, dice segunda de Timoteo 2, 24 al 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Alguien contencioso es pleitero, ¿verdad? Sino, dice, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan, para conocer la verdad. Y eso es todo, ¿verdad? La vida del ministro tiene que ser para que las personas lleguen a conocer la verdad. Y si esto cuesta una sonrisa, a algunos, ¿verdad? Les cuesta, ¿verdad? Esta cosa, ¿verdad? Aquí, pero si esto cuesta, vale toda la pena, porque vamos a dar a conocer la verdad de Dios. Entonces, vimos hace 8 días, ¿verdad? Que lo necesario para restaurar las relaciones personales, en primer lugar, reciba a su hermano en Cristo. Tiene que admitirlo, ¿verdad? Como Pablo decía, admítanos. Piense no 2 veces, sino hasta 10, hasta 100 veces, antes de que usted pueda ir a sacarle la paja del ojo de ese hermano, ¿verdad? Porque tenemos que estar seguros que no tenemos una viga ahí en nuestro propio ojo. Y siempre tenemos que tener en mente que somos amigos en Cristo, que somos hermanos en Cristo y que estamos tratando de hacer la misión juntos. También estemos seguros de que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido con nuestro testimonio, de que a nadie hemos engañado. Y si lo hemos hecho, debemos de ser humildes para reconocer nuestro error, para ofrecer disculpas y poder seguir adelante. Y también pidámosle al Señor un amor increíble para con todos nuestros hermanos, para que estemos dispuestos para morir y vivir por ellos. Y por último,
que ese amor desarrolle una franqueza, una honestidad, que nos gloriemos juntos ¿de qué? De nuestro crecimiento espiritual, de nuestros devocionales, de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ojalá que si el Señor Jesús te habló la semana pasada, ojalá que hubiéramos tenido, ojalá que hayas tenido la oportunidad para arreglar cualquier cosa con algún hermano ahí. ¿Por qué? Porque la meta es seguir, la meta es avanzar en el ministerio. Yo nunca debo de tener la idea de estancarme en el ministerio. Bueno, sí, yo llevo a la iglesia una vez a la semana, yo leo la Biblia una vez a la semana y punto. Y eso es mi ministerio. Desgraciadamente, eso es lo que piensan muchos cristianos, que eso es ya, punto. Voy una vez a la semana, de vez en cuando, si Dios me pone en mi corazón, doy ofrenda, lo que sea, pero ya, punto. Ese es el ministerio. Y no, el ministerio no es eso, hermanos. El ministerio es vivir para Cristo, morir para Cristo. Y esto es este es el corazón de Pablo. Dice, Pablo decía ahí en versículo 4, 2 Corintios 7:4, mucha franqueza tengo con vosotros. ¿Verdad? Él era honesto. ¿Verdad? Dice, mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y él dice, en otras palabras, yo no me ando quejando. Si yo les dijera todo lo que yo he sufrido, dice Pablo, bueno, no le alcanzaría ahí el papel de ahí en el pergamino. Pero él dice, yo no me ando quejando. El ministerio lo hago con gozo a pesar de tener problemas. Y entonces, en esta sección que vamos a ver, Pablo recuerda una cosa, algo que había vivido ahí cuando estaba en Macedonia y cuando llegó también a Filipos. Filipos también corresponde a Macedonia. Antes de seguir, yo quisiera orar para que el Señor de veras nos hable esta mañana y que su Espíritu Santo también nos guíe. Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor, que tú nos has regalado. Padre, gracias por el privilegio de poder reunirnos en este lugar, Señor, para exponer tu palabra libremente, Señor, y muchas gracias, Señor, gracias por esa disposición, Señor, que tenemos el día de hoy, pero que esa disposición no solamente se refleje en algo físico, sino que sea algo también espiritual, Señor, que podamos salir de aquí edificados, que podamos congregarnos para lo mejor, Señor, que es que tú estés en medio de nosotros. Y sabemos, por lo que dice tu palabra, sabemos que tú estás aquí, tú estás en medio de nosotros. Así que te pedimos que nos ayudes para concentrarnos, Señor, para que tú nos hables esta mañana, Señor, a nuestro corazón. Y si hay algo, Padre, si hay algo que nosotros tengamos que arreglar con alguien o con nosotros mismos también, que lo hagamos. Porque el deseo de Pablo era continuar, era seguir hacia la meta, Señor. Y que ese sea nuestro deseo esta mañana, Señor. Que nada nos estorbe en el ministerio que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu amor. Y también oro por si alguien aquí, Señor, si muriera hoy, no sabe dónde iría su alma. Padre Santo, que también hoy pueda tener un encuentro contigo. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, todo este capítulo 7 habla acerca de las relaciones personales, habla acerca de lo que Pablo estaba tratando ahí con los hermanos en Corinto. Si alguien dice, no, pero ya eso fue suficiente, ya no quiero hablar más de eso, lo siento mucho, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y vamos a aprender un principio nada más. Vamos a aprender que Dios consuela a los humildes. Amén. Sí, bueno, hay como 4 humildes ahí nada más. Los demás, no. ¿Están siendo humildes, sí? Ok, bueno, está bien. Es un principio, hermanos. Dios consuela a los humildes.
Y hay algo aquí tan sencillo que Pablo menciona, que uno dice, híjole, pero hasta en eso Pablo se regocijó. Y sí, era algo sencillo, pero para Pablo era algo muy grande. Dice, versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios, la que registra la Biblia, alrededor del año 57, antes de Cristo, o después de Cristo, perdón. Como les hemos dicho, hay varios libros que dicen que Pablo en realidad les escribió por lo menos 4 cartas a estos hermanos en Corinto. La Biblia solamente registra 2. Entonces, Pablo cuando escribió esta segunda carta, él estaba en Macedonia. Antes de estar en Macedonia, él pasó un tiempo por Éfeso, ¿verdad? Como muchos de nosotros decimos acá, durante el tiempo que pasó en Éfeso, él la vio fea. Y ahí es donde vemos el alboroto, ¿verdad? Que se dio por esto de las estatuitas de la diosa Diana. Y lo que Pablo tenía en mente era pasar por Macedonia, ¿verdad? Y luego llegar por las regiones de Grecia, ¿verdad? Donde encontramos a Atenas y también encontramos a Corinto. Para luego pasar o regresarse más bien a Jerusalén y de ahí irse a Roma y luego irse para España. Pablo tenía muchos planes para seguir esparciendo el Evangelio. Como él decía también en la última parte de Romanos capítulo 15, él decía, Romanos 15, 23 al 25, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esto de ministrar a los santos es que Pablo iba a llevar la ofrenda, ¿verdad? Que todas las iglesias estaban recogiendo para una hambruna que había ahí en Jerusalén. Y entonces, durante este tiempo en que Pablo había estado en Éfeso y en Macedonia, él estaba pensando en sus hermanos en Corinto, pensando en que aquella carta que él les escribió pudiera haber sido dura para ellos. Y él lo sabe, era una carta dura. Mientras tanto que él tenía planes para regresar a Corinto, él envió a Tito desde Éfeso para posteriormente quedarse de ver con Tito en Troas, ¿verdad? Y como no vio, cuando Pablo llegó a Troas y no vio a Tito, sus preocupaciones se aumentaron. Y dice la Biblia, aquí mismo en 2 Corintios 2 del 12 al 13, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta para el Señor, dice, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Vea la carga del corazón que Pablo tenía. Pablo no simplemente llegaba ahí por las sinagogas a predicar y esto, pero cuando Pablo dice que se le abrió puerta abierta, ¿verdad? Para predicar el Evangelio en Troas, como no vio a Tito, que regresó de Corinto, dice que se fue para Macedonia. Pero luego cuando llegó a Macedonia y encontró a Tito, verá estos versículos que vamos a ver la próxima semana, o la próxima vez. Cuando Pablo ve a Tito en Macedonia, dice que se regocijó. Y mucho más cuando escuchó las buenas noticias de parte de los corintios. Pablo dice en versículo 5, dice que Pablo tenía conflictos de fuera,
conflictos de afuera. Y aquí es donde encontramos los pleitos, ¿verdad? Los pleitos que le había pasado en Éfeso y luego en Filipos, ¿verdad? Que es parte de Macedonia. En Éfeso, ¿verdad? Ya conocemos muy bien la historia. Si quiere tenerla ahí, si quiere leerla en la casa, es Hechos 19, los versículos de 24 hasta terminar, ¿verdad? De 24 a 41. ¿Verdad? Cuando se dio ese alboroto, dice que la gente por 2 horas gritaba: ¡Grandes Diana a los Efesios! ¡Grandes Diana a los Efesios! Pero así como Luis, se quedaron roncos, ¿verdad? Pero bueno, no, estuvo un buen tiempo ayer, animó el grupo ahí. Pero hermanos, dice la Biblia que por un alboroto, porque Pablo llegó a predicar el evangelio, ¿verdad? Demetrio, el platero, ¿verdad? Dice que, bueno, organizó algo ahí y Pablo se escapó. Si lo hubieran agarrado, lo hubieran matado ahí mismo. Luego vemos esta historia, que a mí sí me encanta esta historia, la del carcelero de Filipos. Dice Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Verdad? Pablo llega a Filipos, ¿verdad? Y como es de costumbre, va a predicar en la sinagoga, va a predicar ahí el evangelio. Y dice el versículo 22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, de pura casualidad. Y las cadenas de todos se soltaron, también, de pura casualidad. Dice, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por supuesto vemos este conflicto de Pablo, pero siempre cada conflicto, ¿verdad? Él siempre buscaba darle la gloria a Dios. Y dice que estaba, después de haberlos azotado mucho con varas, ni siquiera con faja o con chilillo, con varas, ellos estaban gozosos de haber padecido por el Señor y cantando. Conflictos de afuera. Pablo sabía lo que era conflictos de afuera. Y en otras ocasiones él vivió persecuciones, oposiciones, tribulaciones, angustias, necesidades, los dolores. Dice en otro, ahí mismo, en Hechos 16, que después el carcelero les lavó las heridas. O sea, y luego dice Pablo, el versículo 2 Corintios 7:5, que también él tuvo temores de adentro. No solamente temores de afuera, ahora también tiene temores de adentro. Los desvelos, los trabajos pesados, el cansancio, las humillaciones, los rechazos, todo el maltrato de cualquier tipo. Y a eso, los temores de pensar de que les había escrito una carta a los corintios y esto podía hacer que ellos se contristaran. Él se preocupaba también por todas las iglesias. Pablo, este era el corazón de Pablo, ¿verdad? Se preocupaba por todos los discípulos. Dice en 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces,
tenemos esto, ¿verdad? Tenemos los conflictos de afuera, que son todas las situaciones que Pablo vivió, y también tenemos los temores de adentro, ¿verdad? Y este temor a Pablo como que le quemaba. Dice, no, yo escribí una carta a los Corintios y me pesa. Yo quiero saber de ellos, ¿qué fue lo que pasó? La vida del ministro, la vida del siervo de Dios, tiene mucho peso emocional. El buen ministro se preocupa por las necesidades de otros siervos. Está pendiente también por el crecimiento espiritual de sus hermanos. Trata de administrar los recursos que Dios le ha dado de una forma efectiva. Se preocupa por seguir predicando el evangelio allá afuera. Se preocupa muchísimo también por lo que se enseña en la iglesia. Ora sin cesar por los otros. Sufre cuando alguien no quiere corregirse. Y aparte de esto, tiene que cuidar su propio andar, tiene que cuidarse de sus propios pecados. Y lo último que quiere un ministro fiel es ser un ministro carnal. Dice, como decía Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago, ¿verdad? Cuando uno cae en pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo siempre también quería ser de influencia para las personas y mucho más para sus hijos espirituales allá en Corinto. Y él estaba preocupado. Él estaba preocupado porque él sabía que le había escrito esta carta a ellos y ellos estaban contristados. Él quería que ellos fueran también consolados. Así como Pablo había sido consolado, él también quería esto para ellos. Y dice el versículo 6. El versículo 6 es la clave, ¿verdad? Para comprender todo esto. Dice, pero Dios que consuela a los humildes. Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dice Pablo, Dios consuela a aquellos a quien tienen la capacidad de pensar por otros. Como sabemos, la humildad es un requisito, ¿verdad? Para alcanzar la gracia, para alcanzar la salvación. Es decir, alguien soberbio no puede alcanzar la salvación, ¿verdad? Porque piensa, no, yo por mis obras, yo voy al cielo y punto. No, usted tiene que ser humilde y reconocer que el pecado lo separa de Dios, ¿verdad? Que cada mentira, cada robo, cada mal pensamiento que usted ha tenido, lo condena al infierno. Para eso se requiere humildad. Humildad para reconocer, híjole, ¿qué hago? Pero si uno dice, ¿qué hago? El Señor Jesús hizo todo por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para esto se necesita gracia, se necesita humildad. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también la gracia es necesaria para recibir la consolación de Dios. El siervo de Dios humilde puede ver a Dios aún trabajando en sus áreas más pequeñas. Y aquí vemos un ejemplo de esto, clarísimo. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, me mandó un cheque, ¿verdad? Me mandó una ofrenda para que yo la usara. ¿Qué dice? Dios que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Con qué? Con la venida de Tito. Solamente por ver a Tito, Pablo se consoló. Sí. Recordemos lo que había pasado, ¿verdad? Pablo había mandado a Tito desde Éfeso a Corinto para ver cómo estaban. ¿Por qué? Porque él estaba preocupado por ellos. Y cuando ve a Tito, Pablo sabe que trae noticias. ¿Por qué? Porque él oraba por ellos también. Entonces, la humildad es un requisito para vivir en armonía con nosotros, hermanos. El siervo del Señor, el siervo de Dios sabe que no está solo.
que no está solo en la obra de Dios. Y muchas veces tratamos de hacerlo todos nosotros, pero es imposible, es imposible. Y sabemos que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Dice la Biblia en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, solo se puede crecer si todas las coyunturas nos ayudamos mutuamente. Si usted siente que en su propio cuerpo hay coyunturas que están batallando, sería rarísimo, sería rarísimo. ¿Verdad? Pero entonces, entre los cristianos, entre miembros de una sola iglesia, debe haber un amor entrañable, no extrañable, ¿verdad? Eso sería el caso. Pero debe haber un amor entrañable. El amor entrañable es que viene ¿de dónde? De las entrañas, ¿verdad? De las entrañas. Dice el libro de Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es un amor genuino, es un amor que viene de las entrañas, no viene de la boca hacia afuera, viene desde adentro hacia afuera. Si hay alguien que haya necesitado la presencia de los hermanos y la consolación de Dios, ha sido Pablo. Con todo el poder que Dios le dio al principio, ¿verdad? De hacer estas señales, y luego estas señales cesaron, ¿verdad? Se acabaron. Pero si hay alguien que ha necesitado la compañía de otros, si hay alguien que ha necesitado la consolación de Dios, ha sido Pablo. Y a pesar de que estos hermanos en Corinto lo menospreciaban, lo estaban criticando, lo acusaron falsamente de un montón de cosas, él siempre estuvo preocupado por ellos. Siempre los amó con ese amor de las entrañas, porque eran sus hijos espirituales. Y entonces Tito había llevado una de estas cartas, ¿verdad?, que Pablo había escrito a los Corintios, y lo que sabemos es que era una carta bien fuerte. No sabemos qué es lo que dice esa carta. Cuando lleguemos al cielo, tal vez le podemos preguntar a Pablo, ¿qué decía esa carta que tú escribiste ahí? Pero lo que sí sabemos es que él estaba preocupado por ellos, por cómo él no solamente estaba preocupado por la reacción de ellos, ¿verdad?, por esa carta que él les había escrito. Él también estaba preocupado ahora porque él mandó a Tito a dejar esa carta, ¿verdad? O otra carta, ¿verdad? Y entonces él también puede estar preocupado por estos corintios, yo sé cómo son. Tal vez Tito va a llegar y tal vez me lo van a maltratar, tal vez lo van a tratar mal, o tal vez la relación entre Pablo y los corintios iba a estar peor que antes. Pero Pablo estaba interesado por ellos. Pablo estaba interesado por las personas, pero a la vez inquieto de escuchar cómo le había ido a Tito. Dice Pablo. Pablo dice que ve a Tito y se regocija y se consuela con las noticias que Tito le trajo. Dice el versículo 7. Y no solo con su venida, ¿verdad? Dios consuela a los humildes y nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No solo con su venida. Pablo, al ver a Tito, ¿verdad? Ya dice, Dios me consoló con ver a Tito.
¿verdad? Por todo esto que estaba pasando, que él estaba preocupado por Tito y por los hermanos en Corinto. Pero cuando Tito le dice, Pablo, con los corintios ya estamos bien. No hay ningún problema, Pablo. Ya hicimos las paces. No me entregaron de vuelta los peluches. Y entonces usted se puede imaginar a Pablo de ver a Tito que ya, con solo verlo, ya estaba consolado por Dios. Y cuando Tito le dice esto, dice Pablo, ya, tranquilo, ya estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque a Pablo le interesan las personas. A Pablo le interesan las personas. Cuando no nos interesan las personas, pues no me importa ninguna relación. Cuando tenemos interés por las personas, y aunque seamos nosotros los que tengamos que plantear algo fuerte, porque la verdad muchas veces duele, ¿verdad? A mí me dicen, ahí va el gordo aquel, ¿verdad? No, ahí va el gordito, ¿verdad? Se oye mejor. ¿Por qué? La verdad duele, ¿verdad? Pero hay maneras de decir la verdad. Pero hermanos, a pesar de que la verdad muchas veces duele, por dentro tiene que haber un interés genuino por arreglar cualquier situación. Y esto era el caso de Pablo y los hermanos en Corinto. Pablo quería lo mejor para sus hijos espirituales y él sabía que les había hablado durísimo. Pero cuando supo que ellos ya habían comprendido y ellos ya habían cambiado su actitud hacia Pablo, el Señor trajo esa paz que solo Él puede traer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice un pasaje en Proverbios 9, del 8 al 9, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Por un momento, ¿verdad? Por un momento recordemos rápidamente los problemas que tenía esta iglesia en Corinto. Divisiones, adulterios, idolatría, pleitos, carnalidades, desórdenes y una tremenda rebeldía hacia Pablo. Pero ahora, después de aquella carta fuerte que Pablo les escribió, ahora vemos otra cosa. Ahora vemos que los corintios cambiaron de actitud. Ahora tienen, en primer lugar, dice, gran afecto. Gran afecto. Ya cambiaron un montón de cosas de esos problemas. Y ahora tienen gran afecto. ¿Gran afecto en qué? En recibir a Tito. Y esto demostraba que el Espíritu Santo estaba trabajando en su carácter y a pesar de los problemas que ellos tenían. Dice también, vuestro llanto. Ellos lloraron porque al fin entendieron sus faltas y mostraron un arrepentimiento genuino, que esto lo vamos a ver también la próxima vez. Y dice también, mostraron también, dice, vuestra solicitud por mí. Ahora ellos estaban solícitos. Por ejemplo, estaban diciendo, Tito, entonces, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con todo esto que estaba pasando él? Ahora estaban atentos a lo que Pablo pensaba, a lo que Pablo decía de ellos. Ahora sí estaban preocupados por la persona que los había guiado a Cristo. Tomaron sus consejos también. Entonces, esto resultó en un regocijo mayor para Pablo. ¿Verdad? Es como Pablo escribió en primera de Tesalonicenses 3:6. Primera Tesalonicenses 3:6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Entonces, ver a los hermanos cada semana debería de llenarnos de regocijo. ¿Verdad? ¿Qué? No. Ver a los hermanos cada semana debería de llenarnos de regocijo.
Y más cuando vemos que Dios está trabajando en las vidas de los demás. Es un gozo, ¿verdad? Es un gozo ver aquí a unos hermanos que están dispuestos a ir los sábados cada 15 días, ir para evangelizar, para repartir tratados, para hablar con la gente de Cristo. Es muy bueno ver aquí a los hermanos que vienen a limpiar, ¿verdad? Y acomodar toda esta chunchera. Ver, por ejemplo, lo que pasó ayer con el grupo de los jóvenes, y ver todo lo que Dios está haciendo, ver a los hermanos aquí cantando, ensayando, ¿verdad? Para tratar de dar lo mejor para el Señor. Ver a los hermanos que se preocupan de un montón de cosas, del café, del transporte, de un montón de cosas más. Y más regocijo es ver a las personas que están discipulando y están comprendiendo la verdad de Dios. Y hermanos, si seguimos así, haciendo eso, de aquí a un poco de tiempo, vamos a llevar fruto. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere. Y es un regocijo. Es más lo que Pablo decía, cuando Tito le dijo, Pablo, ya estamos bien con los corintios. Y ver a los hermanos sirviendo, participando y creciendo juntos, es como... y luego, ¿verdad? Cuando vemos que otras iglesias quieren participar con nosotros de vez en cuando, también es un gozo. Dice el Salmo 133:1. Yo sé que ustedes lo saben de memoria también, pero dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. Si cada semana venimos aquí y no pensamos esto, es porque hay algo que arreglar. Hay algo que debemos de dejar de morir en nosotros mismos. ¿Para qué? Para el progreso del Evangelio. Dice el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. ¿Y cómo, Pablo? ¿Pero entonces le duele o no le duele haber escrito esa carta? Él escribió la carta porque sabía que estos hermanos en Corinto lo necesitaban. Y no se trata de 1 Corintios. Se trata de otra carta que él había escrito antes. ¿Y qué decía? No tenemos la menor idea. Lo que sí sabemos es que era una carta muy fuerte. Lo que sí es importante notar es la reacción de ellos. Es la reacción de los corintios. Esta carta resultó en un fruto de arrepentimiento. Pablo se alegró porque los corintios vieron sus errores y fueron sumisos. Estuvieron dispuestos a corregirse. Fueron contristados, sí. Estuvieron tristes, sí, por un tiempo. Pero eso resultó en un fruto de arrepentimiento. Dice 2 Corintios 2, del 2 al 4. 2 Corintios 2, del 2 al 4 dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ellos fueron corregidos, ¿verdad? Y la próxima vez nos toca hablar de esto, nos toca hablar del fruto de esta corrección. Pero mientras tanto, volvamos al mensaje central. Y es, Dios consuela a los humildes. Dios consuela a los humildes. Si no tenemos humildad para recibir la corrección que se nos hace, vamos a seguir tropezando. Vamos a seguir ahí como a ciegas, ahí intentando hacer algo y ¡pum! Y chocamos contra pared.
Pero si somos humildes y el Espíritu Santo nos convence, vamos a ver la corrección como un chance de Dios, como un chance para seguir adelante. Dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No debemos de caer en el error de tomar la corrección como si fuera una persecución. Me están acusando, me están señalando. No. Debemos de hacer lo que hicieron los corintios. Agarrar la corrección, entristecerse por un tiempo, sí, porque eso da tristeza. Pero arrepentirme para que Dios me pueda consolar y para que yo también pueda consolar a otros. Y también recordemos que si te toca corregir a un hermano en Cristo, por supuesto tienes que estar muy seguro, pensarla como 100, 200 veces, que no tengas una viga, ¿verdad?, ahí en tus ojos. Pero si nos toca corregir a un hermano en Cristo, o ya sea que nosotros seamos los que necesitamos ser corregidos, debemos de aceptar eso. ¿Para qué? Para que el ministerio sea efectivo, para que podamos crecer, para que podamos seguir juntos. Pablo fue consolado cuando llegó Tito a Macedonia, ¿verdad? Y mucho más cuando Tito les trajo las buenas noticias con respecto a estos hermanos de Corinto. Con todo lo que Pablo había sufrido, tribulaciones, angustias, persecuciones, ahora ya está listo para seguir adelante con el ministerio que Dios le había dado. Ahora ya está listo para seguir esparciendo el evangelio por todo el mundo. Después que oyó que los corintios se habían arrepentido. Y casi que pudiéramos decir, y fueron felices para siempre. No sé, no lo sabemos, seguro que sí. Pero somos buenos ministros, somos buenos siervos del Señor cuando recibimos la corrección y nos regocijamos. ¿Por qué? Porque por la corrección de nosotros mismos y por la corrección de otros hermanos. Un mal siervo del Señor es cuando solo tiene la mirada puesta en sus propios intereses egoístas. Y es decir, y cuando alguien llega a mí para reclamarme algo, yo tengo detrás ahí como 10, 20 excusas para decirle por qué esto y esto y esto. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Eso no es lo que Pablo vivió con los corintios. El buen siervo está interesado por el bienestar espiritual de su iglesia, y si la congregación es fiel al Señor, eso nos va a dar fuerzas a todos para seguir adelante con la obra que Dios nos ha dado. Para terminar, yo pensé, cuando estaba preparando esto, pensé en Pedro, en esta corrección, o más bien, en este arrepentimiento que Pedro tuvo también. Porque cuando, ustedes saben la historia, ¿verdad? Mateo 26, ¿verdad? Que cuando llegaron a arrestar a Jesús, ¿verdad? Pedro le dice, Señor, si es necesario, yo voy contigo hasta la muerte, yo de aquí que allá, ¿verdad? Y Mateo 26, 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dice, pues jamás, no, yo nunca te negaré, yo moriré por ti. Y luego, versículo 74, Mateo 26, 74, cuando ya hubieron capturado a Jesús, entonces él comenzó a maldecir, Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Dice, no conozco al hombre, no conozco a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera,
lloró amargamente. Y uno dice, qué bárbaro, Pedro, ¿cómo se le ocurre? Y conocemos muy bien la historia, ¿verdad? Y uno dice, sí, qué madre con Pedro. Disculpando aquí el español. Pero esto que lloró amargamente, ¿saben? Después de que, ustedes lo saben, después de que Jesucristo resucitó, la vida de los apóstoles cambió completamente y pusieron al mundo patas para arriba. Lo que nos enseña esto es que Pedro no se quedó ahí. Pedro no se quedó llorando amargamente. Cuando alguien viene para corregirnos, o ya sea nosotros los que tengamos que corregir a alguien, tiene que haber un tiempo de lloro, tiene que haber un tiempo de arrepentimiento. Pero eso tiene que resultar en fruto para gloria de Dios. Y si nos quedamos ahí nos vamos a quedar llorando toda la vida. Y hay algunas historias, ¿verdad? Que uno recuerda, y hay varias gente que llega, bueno, no, a uno no, sino que a otros pastores. Yo conocí a un pastor que dijo que alguien llegó después y le dijo, vea hermano, este hermano es pastor, ¿verdad? Le dice, vea hermano, es que yo quiero decirle algo. Sí, claro, digan. Es que yo quiero disculparme con usted, porque yo tengo 15, 20 años de estar enojado por esto y esto y esto. 15, 20 años. Y ese pastor dice que le dijo, pero ¿para qué viene a mí después de 15, 20 años si ya usted dice que ya me perdonó? Hermanos, ojalá que no nos pase eso. Vemos en el capítulo 7 de 2 Corintios que Pablo quiere arreglar cualquier cosa que hubiera entre él y los corintios. ¿Para qué? Para progreso del evangelio. Y si nosotros tenemos que llorar, si tenemos que ofrecer disculpas, hagámoslo. No esperar tener preparados 20, 50 cosas que decir en nuestra defensa. No. Es decir, está bien hermano, lo siento, perdón. Y eso es todo. ¿Para qué? Para que el ministerio continúe, hermanos. Para que nuestro ministerio, no estoy hablando aquí de esta iglesia, nuestro ministerio de cada uno, para que cuando vayamos allá afuera y tengamos que exponer el evangelio, que lo hagamos sin tropiezo alguno. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Para Pablo esto fue sumamente importante. Y para Pedro, para todos los apóstoles también. Entonces, si como cristiano, esta mañana necesitas limpiarte, necesitas dejar de andar triste por este pecado o por esta mala actitud, que juntos podamos reparar cualquier cosa, que juntos podamos regocijarnos en el Señor. Vamos a orar.